gloria, demos honra al Señor, pero también obedezcamos su palabra, aleluya. Así que, hermanos, les invito para que abramos nuestras Biblias en Romanos 15. Vamos a continuar con el libro de Romanos. Estamos casi ya finalizando el libro de Romanos. Por lo menos nos va a llevar como otras 2 predicaciones más para terminar, creo, el libro de Romanos. Pero vamos a continuar. En esta serie de Romanos ponemos como subtítulo no agradándonos a nosotros mismos. Y vamos llevando la secuencia de la palabra del Señor para aprender la Biblia, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos, obedezcamos. Aleluya. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por las muchas cosas que haces por nosotros, principalmente por lo que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hoy en este día honramos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Bendito tú, Señor, bendito eres, aleluya. Tú eres el Dios de nuestra salvación, a ti clamaremos, a ti oraremos, mi Dios amado. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Señor, te agradecemos porque cada día, Señor, anhelamos y tenemos esa esperanza en nuestros corazones. El anhelo, Señor, por saber y conocer de tu palabra y la esperanza que hay en nuestros corazones para esperar al deseado que venga por cada uno de nosotros. Y aunque, como decía el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas, Señor amado, unos serán transformados, levantados. Sea que vivamos, también dice, o sea que muramos, somos del Señor, aleluya. Así que en esta hora, Señor, estamos en tus manos. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a conocer, a entender tu palabra, Señor, para que pueda, Señor, nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra, ser transformada, Señor, ser cambiada, Señor amado. Porque tú nos hablas tu palabra cual Padre al Hijo, pero es del Hijo obedecer los mandatos de su Padre. Por eso es que te pedimos, Señor amado, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, porque estamos dispuestos a obedecerte, Señor. Te amamos, te agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Estamos en el libro de Romanos, en su capítulo 15, hablando la predicación pasada acerca, ¿verdad? Aún desde el capítulo 14, que nosotros como cristianos debemos de vivir vidas que agraden al Señor y ser de testimonio para la gente que nos ve. Vemos que el Señor nos manda, ¿verdad?, a que nos sometamos a las autoridades terrenales, porque son impuestas por Dios, son puestas por Dios. Y que también, ¿verdad?, no debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, ¿verdad?, como hijos de Dios, como cristianos, como nuevas criaturas que somos. Así que la clase pasada veíamos acerca de la debilidad, ¿verdad?, de muchos en la fe. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la palabra del Señor? ¿Qué dice? Soportar a los débiles, ¿verdad? Sobrellevar, ¿verdad? Cuando alguien no puede entender la palabra, démosle tiempo al Señor, que está en un proceso de aprender. Y tal vez nosotros mismos como cristianos, ¿verdad?, estamos en un proceso de aprender la palabra del Señor. Así que si Dios tiene paciencia para con nosotros, ¿cómo nosotros no tenerla para con aquellos, ¿verdad?, que necesitan aprender de la palabra del Señor? Entonces leemos la palabra del Señor, Romanos 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Así que, ¿verdad? Así que, lo que estudiamos la clase pasada, los que somos fuertes debemos soportar
las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Usted se recuerda que el capítulo 14 hablaba de la comida, ¿verdad? Y aquí aún la palabra de Dios dice así que, esa palabra así que respecto a lo que vimos ya. El contexto, la comida. Aquellos que no tienen el conocimiento, ¿verdad? No todos alcanzamos el mismo conocimiento en la misma vez, en la misma congregación. Todos vamos creciendo en diferentes maneras, como ya los he explicado. La parábola del sembrador, aquí el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes lugares que representan nuestro corazón. Hay corazones que alcanzan a dar, ¿qué dice el fruto? A 30, otros al 60 y otros al 100. Así que nosotros cada uno sabemos cómo esa palabra va creciendo en nuestros corazones. Así que dice, aquí Pablo, ¿verdad?, se reconoce como una persona fuerte en la fe. Fíjese cómo él expresa. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué son las flaquezas de los débiles? Primeramente, la palabra que encontramos aquí, soportar. La palabra soportar viene del griego bastazo. Esta palabra es interpretada como levantar, alzar, literalmente o figurativamente, cargar, llevar el peso o sobrellevar, soportar, sufrir, sustentar, tomar o traer. Fíjese que esta palabra soportar, cuando vamos a su raíz original, lo que quiere decir. Mira, hermano, muchos tienen el concepto erróneo de decir, hay personas o hay cristianos, ¿verdad?, que aún viven en sus deleites, en sus pasiones, agradándose a ellos mismos. Les gusta el baile, les gusta la bebida, les gusta la pornografía, etcétera. Pecado es pecado, les gusta mentir, les gusta. Y muchas veces malinterpretamos la palabra cuando dice, es que los fuertes debemos soportar a los débiles. Entonces hay que soportar el humo de cigarro, hay que soportar la borrachera. No significa eso. Un cristiano, un nacido de nuevo, como la palabra del Señor lo describe, deja todas esas prácticas pecaminosas. Dice la palabra del Señor, el que practica el pecado es del diablo. Así, se oye feo, pero es la verdad. Por más cristiano que uno diga, por más bonito que se vista, por más corbata que se ponga, por más Biblia que cargue, si usted no ha cambiado su vida, si no ha dejado cosas que no agradan al Señor, déjeme decirle que usted todavía está en pecado. Entonces, la palabra del Señor aquí nos habla de una manera que nosotros vamos a entender. ¿De qué estaba hablando en el contexto? De la comida, ¿no? Entonces, cuando dice así que los fuertes soportemos, ¿qué dice? Dice, debemos soportar las flaquezas. ¿Qué significan flaquezas? Flaquezas del griego ascenema, que es el escrúpulo de la conciencia. Está débil en su conciencia. Es escrupuloso. No se come todo, pregunta por qué, de qué, con qué, por qué, mira esto no. Tiene mucho escrúpulo en cuanto a lo que ve, a lo que come. Acuérdense que todo tiene que ir en su contexto. Débiles en la fe en cuanto a su, ¿qué dice? A su conciencia. Su conciencia lo reprueba, su conciencia le hace razonar y pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Sigue, dice, la flaqueza de los débiles. No, y dice, y no agradándonos a nosotros mismos. Porque es fácil, hermano, yo venir a la iglesia, ¿no? Yo me siento,
Yo escucho la palabra, a mí me importa mi vida, a mí me importo yo, a mí no me importan los demás. Pero hermano, en cuanto a la palabra del Señor nos empieza a mostrar, nos empieza a decir que todos, hermanos, ya estudiamos que todos los nacidos de nuevo en la iglesia cristiana, todos, que dice, formamos un solo cuerpo. Y cuando uno de ellos se duele, está afectado, ¿qué tienen que hacer los demás? Soportarlo, levantarlo, llevarlo. No consentir su pecado, que es muy diferente. Entendamos esto. Sino más bien exhortarle en la palabra. ¿Qué es exhortar? Enseñar, ¿verdad? Hablar, edificarles, y aún si es preciso llamarle la atención. Porque una cosa es soportar al débil, pero otra cosa es consentirle en su pecado. Entendamos bien. Entonces, aquí cuando la palabra del Señor nos dice no agradándonos a nosotros mismos, hermanos, somos un cuerpo. Y yo le puedo poner un ejemplo en esto que estamos nosotros hablando. Victoria, ¿verdad? Ella se quebró la clavícula. Se le quebró el hueso de aquí. Entonces ella estuvo mucho tiempo, como unas 4 semanas, con un cabestrillo que le sostenía desde esta parte de acá todo el brazo. ¿Qué era eso? Un soporte por el hueso que tenía quebrado aquí. Pongo este ejemplo en cuanto a nosotros como cristianos, como hermanos en la fe. ¿Qué pasa si un miembro se quiebra? ¿Qué pasa si un miembro se disloca? Si el hueso se sale. Como cristianos, ¿qué tenemos que hacerlo? Sostenerlo, soportarlo, llevarlo, sufrir, soportar. Eso quiere decir. ¿Por qué sufrir? Porque cuando el hueso se duele, todos nos dolemos. Yo me acuerdo que ella, por ese huesito, ella decía, me duele mucho, dame medicina, ¿verdad? Ella expresaba. Y entonces, cuando ya sentía que le dolía, ella sola se iba y se acostaba. Todos sus miembros de su cuerpo se acostaban con el hueso, ¿saben? Que estaba lastimado. Ahora, nosotros, hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, habríamos que soportar al débil en la fe. No a sostenerle su pecado, vuelvo y recalco. Porque una cosa es cuando una persona está pasando dificultades, necesidades, está pasando quebrantos, está pasando tribulaciones. Y otra cosa es cuando él solo se está deleitando en su pecado. Es muy diferente. ¿Qué es lo que a la iglesia de hoy le gusta escuchar? Que todos estamos en victoria, Cristo vive, Cristo viene, aleluya, gózate hermano, la bendición sobre tu vida, sanidad sobre tu vida. Pero no le gusta escuchar, hermano, corrige tu vida porque estás en pecado. Y la Biblia nos habla, Jesucristo mismo habló muchas veces a los fariseos y religiosos en la serie que lleva nuestro hermano Luis los domingos, a todos ellos de su tiempo, ¿verdad? Ahora nosotros como cristianos, hermano, ahora nosotros entramos ahora cómo nosotros podemos ver este versículo ya con entendimiento. Así que los que somos fuertes debemos cargar, ayudar, soportar, sobrellevar, tomar, sustentar, traer a los de débil conciencia, a los que escrupulosamente, ¿verdad?, piensan las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Vea el 2 lo que dice. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
cada uno, ¿verdad? Cada uno, ¿quién es? Nosotros. Agrade a su prójimo. Ah, porque el prójimo se sienta a beber vino, ¿te vas a sentar con él para agradarle? No. Muchos por eso le digo que malentienden la palabra. ¿En qué estamos hablando aquí? En lo que de la débil conciencia. Y así que cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en consentir su pecado, para edificación. Que si el hermano te pregunta, hermano, mira, ¿por qué no hay que celebrar Navidad? ¿O por qué tú piensas de la Navidad? ¿Qué le vas a contestar? ¿Lo que tú piensas o lo que la palabra de Dios dice? Porque es fácil, si usted me pide un consejo, yo le doy mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Entonces, el cristianismo, hermano, no está en centrarse a sí mismo, sino en centrarse en Dios. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿En dónde tiene que estar centrada nuestra vida? En la palabra de Dios. Entonces, la palabra débiles en el griego, adunatos, quiere decir incapaz, imposibilitado, imposible. Una persona que está imposibilitada de no entender las escrituras, hermano. No las entiende. Se centra en sí mismo. Y el cristianismo no es en centrarse en mí, sino en todo el cuerpo de Cristo, centrarnos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hoy, hermano, hoy en día el Evangelio, lamentablemente muchos cristianos se predican a sí mismos? Dicen, yo fui allá, yo prediqué acá, yo llevé aquí, yo hice acá, mi testimonio convirtió. Se centran en sí mismos, mas nuestra predicación no tiene que estar centrada en yo hice, yo tengo, yo fui, yo canto, yo no. La predicación de la palabra tiene que estar centrada en Dios, en su palabra. Un cristiano, hermano, tiene que estar dispuesto a servir y no para ser servido. Vea lo que dice el 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Esta frase, hermano, de que Cristo nos dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, se refiere a algo que es pequeño, pero a la vez tiene un gran significado. Un ejemplo. Usted va a entrar a un hermano, ¿verdad? Con un abrigo bien bonito, pero de esos abrigos de peluche, de piel, ¿verdad? De animal. Y usted dice, hermano, pero qué saquito se trae. ¿Me entiende? O usted va a entrar una hermana con un anillo, como de esos que se usan ahora, un grandote, ¿verdad? Ay, qué anillito se trae, ¿verdad? Quiere decir que usted le está diciendo qué anillito, ¿verdad? Qué abriguito se trae. Pero en sí usted quiere decir qué abrigote se trae. Pues ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo hizo grandes cosas, pero no para agradarse a sí mismo,
es como de uno dijera, vaya qué sacrificio se hizo, ¿verdad? Sacrificiote grande el que hizo Jesucristo por nosotros. Pues ni aún dice se agregó a sí mismo. Él no se sirvió del pueblo, Él vino a servir al pueblo de Israel. Como lamentablemente hay muchos pastores que se sirven de las ovejas y no le sirven a las ovejas. Andan las ovejitas bien peladitas, ¿verdad? Pero nunca sueltan para darle el alimento de la palabra de Dios. Una cosa es servir al pueblo y otra cosa es servirse del pueblo. Entonces Jesucristo vino a servir. Por eso yo le preguntaba en esta mañana, démosle gracias a todo por lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora pregúntese qué usted puede hacer por el Señor. Nosotros primeramente, si nos hacemos llamar ministros de Jesucristo, tenemos que servir. Cristo vino a servir. Como estudiábamos con el hermano Luis el domingo pasado, la mujer que se acercó ante Jesucristo lavándole los pies, ella le ungió los pies con su perfume. Nosotros mismos, ¿qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? Esa es muchas veces, hermano, la cuestión de que los ministros se sientan y esperan que el pueblo les sirva. Mire, hermano, nosotros estamos para darle a los demás siempre la palabra, el consejo de la palabra del Señor. Entonces, seguimos. Veamos un versículo conforme a la palabra que estamos estudiando en Efesios 4:15. Y dice la palabra del Señor, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, ¿qué dice ahí? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, más claro no se puede. Que dice que todo el cuerpo está unido entre las coyunturas, ¿para qué? Para ayudarse, hermano, para soportarse mutuamente. Como el ejemplo que le ponía de los huesitos de Victoria, ¿no? Todo el cuerpo está unido para soportarse. ¿Por qué usted cree, hermano, que una persona que queda inválida, sentada en una silla de ruedas, cuando se lastima la columna, que es el soporte, soporta nuestra espalda de nuestras piernas, ¿qué queda? Imposibilitada de caminar? Sus piernas pueden estar muy buenas, pero una vez que su espalda se dañó, queda paralítico. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos, dice aquí Efesios 4:15-16? Todo el cuerpo. Nos sirvamos, nos ayudemos para nuestra edificación, creciendo en amor, mutuamente. ¿Qué es mutuamente? Uno sobre el otro, uno sobre el otro, uno sobre el otro. Es como por decir cuando usted dice, hagamos un círculo, tomémonos de las manos, uno con el otro, uno con el otro, uno con el otro. Nos vamos apoyando el uno al otro para que crezcamos en amor. Por eso si una iglesia hay división, si el hermano y la hermana están en disputas y en contiendas y en disensiones,
¿Cómo vamos a soportar? Estoy hablando de la palabra soportar realmente. ¿Cómo vamos a ayudarlos? ¿Cómo vamos a aguantarlos? Poniéndolos a ellos dos que arreglen sus diferencias. Porque una vez que ellos dos hayan arreglado sus diferencias, van a entender el amor y el perdón de Dios. No puede haber un odio, un rencor entre hermanos. No puede, hermano. Porque se dividen. Si alguno, la palabra de Dios es bien clara en esto. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, se engaña a sí mismo. Es mentira. ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no has visto? Si a tu hermano que lo ves, no lo puedes amar. Entonces, regresamos a Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, bien antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todo lo que a Jesucristo le decían en la cruz del Calvario, durante su caminar sobre la tierra, todos los vituperios, todas las mentiras, todos los engaños, todas las blasfemias, todo lo que decían en contra de Cristo, dice, los vituperios de los que vituperaban cayeron ¿sobre quién? Sobre Cristo. Todas las maldiciones, todo lo que decían, cayeron sobre Él. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo en el sentido de defenderse y decirle, bueno, yo soy el Hijo de Dios y a mí se me va a respetar porque soy el Hijo del Rey. No dijo eso. Ay, esto me oyó como, se me afiguró haberlo oído por ahí. Jesucristo no vino a decir eso. Jesucristo antes bien fue humilde, fue sencillo. Y si decían algo en contra de Él, ¿qué fue lo que, en resumidas palabras, en la cruz del Calvario, colgando en la cruz, le dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que dicen. 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué dice aquí? Porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Las cosas que se escribieron antes. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Acuérdense que estamos en Romanos, todavía no escribían todos los demás libros del Nuevo Testamento. No habían las demás cartas tampoco. Todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Qué significa la palabra enseñanza? Doctrina, de una doctrina, ¿verdad? Una enseñanza. Se escribieron para enseñarnos, para adoctrinarnos, para mostrarnos, ¿verdad? Se escribieron para vuestra enseñanza. A fin de que por la paciencia, fíjese hermano, aquí cuando habla a fin de que por la paciencia, puede entrar en lo que estamos hablando. ¿Por qué la paciencia? ¿Por qué habla de la paciencia? Porque si tú ves a tu hermano que siempre está con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿qué es lo que te hace madurar en ti? La paciencia. Yo le comentaba a mi hermana y le decía,
A mí el Señor, a través de mis hijos, me sigue enseñando la paciencia. Y me dio cuatro niños. Y hasta el cuarto tal vez vengo a aprender un poco de paciencia. Y como ella nada más tiene uno, le digo, a ti con uno te enseñó la paciencia. Y a mí me tuvo que dar 4 para enseñarme la paciencia. Muchas veces, hermano, el Señor pone pruebas en nuestras vidas para enseñarnos la paciencia, para enseñarnos a ser pacientes, a esperar en Él. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová y Él me libró de todas mis angustias. ¿Cómo? Un día ya no aguantaba, ya estaba, cancelo esas pruebas, cancelo todo eso que viene contra mí. No, el salmista nunca canceló, hermano. El salmista dijo, ¿verdad?, que el Señor le enseñaba la paciencia. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Cómo tú puedes esperar en Él? Pacientemente. ¿Qué es la paciencia? Tienes que esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. ¿Cuánto? No lo sé. Pero pacientemente espera en Él. Entonces dice, porque se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación. Entonces, la paciencia acerca de, hermano, aguantar y esperar. Estoy en el 4. Entonces dice, vamos a ver aquí un versículo paralelo, Romanos 15:5. Romanos 15:5. Y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación está para enseñarnos paciencia, ¿sí? Dice, y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿verdad? Entre vosotros un mismo sentir según el pensamiento del pastor. Así es que dice. No. Oh, ¿cómo dice? Según Cristo Jesús. Lo leemos otra vez. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Como leíamos antes, que aún Jesucristo todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Porque aún 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Muchos aquí, por favor, hermanos, dejen de materializar las cosas. Ya no tenemos que padecer pobreza porque Cristo ya se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. No, hermano, primeramente aquí no está hablando de dinero. ¿Por qué todo lo materializamos? ¿Por qué el ser humano siempre tiene que pensar en dinero? Me va a decir, hermana, pues no hay dinero, no hay comida. Sí. Pero claramente Dios nos pone dónde poner nuestra vista primero, en las terrenales y luego en las celestiales, o en las celestiales y después en las terrenales. Por favor, hermano, no torzamos la escritura. Primeramente aquí no habla de dinero, aunque todo el dinero y todo lo que hay en la tierra, dice, de Jehová es. Entonces, el verdadero Dios se hizo hombre, sintió dolor
y por eso puede entender al ser humano. Pero aún él dice que esa carta de condena que era contra nosotros, ahora nosotros nos ha enriquecido con la vida eterna. Entonces, en Salmos 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Denuestos es la palabra, está rara, es K-J-E-R-P, herpa. Y esta palabra es abominación, afrenta, vergüenza, desnudo, deshonra, escarnio, infamia, injuriar, oprobio, reproche, vergüenza, vergonzoso. Todo eso cayó sobre el Señor. ¿Usted se imagina, hermano, que por andar en la palabra y en los caminos del Señor, aún eso pueda nacernos a nosotros? Y que por medio de esto aprendamos la paciencia, a esperar en el Señor pacientemente. El servicio más grande en toda la historia humana fue el sacrificio de Cristo. El que Cristo se sirvió para nosotros. Y todo lo que podamos nosotros padecer o servir para Él es pequeño, es poquito. Porque el gran sacrificio Cristo lo hizo. Es ahí, hermano, donde muchas veces levantamos nuestras manos en adoración y cantamos: Señor, yo quiero servirte. Úsame, Señor. Oramos, clamamos, decimos. Y cuando el Señor te dice: bueno, yo quiero usarte y yo quiero que tú me sirvas, sirviéndole al hermano, sirviéndola a la hermana, ¿cómo? Ayudándola, soportándola. Y no, a él no. Bueno, entonces, ¿dónde queda tu alabanza? ¿Dónde queda tu emoción, más bien? Porque lo dices nada más de labios para afuera. Y si el Señor te dice a ti: yo deseo que me sirvas en tu pueblo predicando mi palabra, pero puede que los vituperios caigan sobre ti, y usted dice: no, yo dispuesto a servir, a sacrificarme así, no. Pues entonces, ¿dónde queda cuando nosotros clamamos a Él y le decimos: Señor, yo quiero servirte? Usted sabe que en el servir a una persona no le estamos para agradarle. Muchas veces, hermano, Cristo en su caminar, Él enseñaba y decía que Él hacía las obras de su Padre. ¿Qué decían los religiosos de ese tiempo? ¡Blasfemo! ¿Cómo se atreve a llamar a Dios Padre? No le creyeron. ¿Qué implica que a nosotros nos crean? Entonces, cuando aquí en Romanos 15:5 dice que haya entre vosotros un mismo sentir, en cuanto a ejercitar la mente, hermano, en cuanto a la palabra de Dios, entre nosotros tiene que haber un mismo sentir, no conforme a lo que el pastor diga, a su sentir del pastor. No en cuanto al pastor diga lo que siente, lo que quiere, no, sino en cuanto a la palabra del Señor. Porque pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes, fíjese, si nosotros no podemos cumplir el versículo anterior de soportarnos los unos a los otros, ¿cómo vamos a cumplir este versículo? Para que unánimes
a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Suena bien bonito. Glorifiquemos al Dios Padre, pero si no lo hacemos los unos a los otros, en servirnos, en ayudarnos, en vano es lo que decimos. Primero tenemos que servir a nuestro prójimo, no agradándonos a nosotros mismos, y después, para que unánimes, ¿qué dice? Glorifiquemos a Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Por qué estaba expresando así? Porque Cristo dice, vea, se hizo siervo de la circuncisión, es siervo de la ley que antes había, ¿sí? Porque muchos de los judíos dicen, no, es que a nosotros nos es dado a el Mesías. Y nosotros los gentiles, ahora cristianos, digo gentiles porque ahora ya somos de Cristo, decimos, es que a nosotros nos fue dado. ¿Quién tiene la razón? Aquí Pablo está hablando. Cristo se hizo siervo de la circuncisión. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice aquí? Como también dice, por tanto recibimos los unos a los otros, tanto judíos como a gentiles, ahora cristianos, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros padres. ¿Nuestros padres quiénes son? Los que desde antes, desde el tiempo de Abraham, en esos tiempos, se mostró tanto para Abraham como para los demás. ¿Pero para qué dice? Para servir. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Fíjese, esta palabra está escrita en Deuteronomio 32:43, si usted quiere anotarlo. Perdón, es Salmo 18:49. Salmo 18:49 dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Después dice en el 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Deuteronomio 32:43 dice, alabad naciones a su pueblo. Y aquí cuando dice naciones son todas las naciones. Porque vendrá la sangre de sus siervos, la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pecado. El Salmo 117:1 dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, incluyendo tanto a los judíos como a todas las demás naciones. Romanos 5:12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Ay, pero qué bonito se cumple la palabra. Esto está en Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Había disputa entre los que eran mejores y los judíos o los gentiles. Cuando esta palabra la declara Isaías y en el Salmo se cumplen todas las naciones, tanto judíos como gentiles. Y entonces dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Implica que nosotros como cristianos, al servir unos a los otros, estamos sirviendo a Cristo.
No podemos ser solamente oidores, como decía Santiago, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. El hacer la voluntad de Dios trae paz, trae gozo a nuestra vida. Porque aún Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo es que debe ser la vida del cristiano que está viviendo en el Evangelio? Una vida de servicio. Pero si estamos todavía en contiendas, en rivalidades, ¿agradaremos a Dios? Efesios 1:13, si usted quiere buscarlo o anotarlo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros podemos tener mucho conocimiento en cuanto a las Escrituras, hermano, pero si no vivimos el evangelio, de nada sirve. Podemos tener mucho conocimiento en cuanto a la palabra, pero si vivimos odiándonos y con rencor los unos a los otros, no agradamos al Señor. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, si tú amas a tu hermano, ¿sí?, hay perdón. No soportando el pecado. Acuérdese bien de eso. Una cosa es soportar a tu hermano, pero otra cosa es solaparle el pecado. No podemos ser solapadores del pecado de nadie, hermano. Aunque eso implique que a ti te diga, ¿y tú quién eres para venir a decirme si tú también tienes pecado? Claro. Tenemos pecado todos. Todos pecamos ante Dios. Pero si tú ves que yo estoy fallando en la misma área que tú, ¿no me corregirías? Ahí ese es un verdadero hermano. Yo creo que nosotros entre familia, hermanos, hermanas, familias carnales, si tú ves que tu hermano está haciendo cosas malas, no vas y le dices, hermanito, hermana, eso no está bien. ¿No le dirías acaso para que no se pierda? ¿Por qué entre cristianos, entre hermanos, verdaderamente hijos nacidos de Dios, por qué solapamos el pecado? Si tú ves que tu hermana anda en fornicación o en adulterio, ve la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tienes que llevar? Esto, la palabra de Dios. Hermano, estás en pecado. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso implica de que a lo mejor, ¿quién dijo eso? Juan el Bautista. ¿Qué le pasó? Le dieron cuello. Ahora, hermano, el que dice la verdad, lo quieren matar. Primera de Pedro 4:8 dice, vean, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, y cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sirva. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, hermano, como buenos ministros de Dios,
como hijos de Dios, no es lícito, no nos es lícito pelearnos entre hermanos. Si en tu matrimonio hay desacuerdos, procura irte a dormir, pero antes haber solucionado tu problema. Porque si tú como cristiano, hermano, padre de familia, hombre de familia, mujer de familia, estás peleado con tu esposa, con tu esposo, tus oraciones tienen estorbo. ¿Qué quiere decir esto? No llegan ante la presencia de Dios. Si tú tienes rencor, si tú tienes falta de perdón en tu corazón contra tu hermano, contra tu hermana, déjame decirte que Dios no va a escuchar tu corazón, tu boca, hasta que tú no confieses tu pecado. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas en la fe no viven peleándose? ¿Qué porque me quitó al novio? ¿Qué porque me levantó falso? ¿Qué porque me hizo esto? Hermano, hermana, déjame decirte, tú que estás escuchando, no puedes seguir viviendo diciendo que eres cristiano, levantando tus manos al cielo, orando, si tú tienes rencor contra tu prójimo. Porque no estamos, no, tú dices, que venga me pida perdón ella, que venga me pida perdón él. No, hermano, nosotros no estamos para agradando a nosotros mismos. Si tú eres más fuerte, sobrelleva la carga del débil. Si aquel que fue débil y te ofendió, ve y reconcíliate con él. Entonces ven, tráete ofrenda al altar, tu adoración, tu alabanza. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? Más claro, hermano, no puede ser. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se basa en yo, en agradarme a mí mismo. Y de esto se trata la clase de hoy. No agradándonos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. ¿Amén? Pues entendimos un poquito o me regreso desde el principio. Gloria al Señor. Le damos gracias por su palabra. Acuérdese que estamos aprendiendo poco a poquito, versículo casi por versículo, para que entendamos un poquito más su palabra del Señor. Así que, hermano, pues le pido que nos pongamos sobre nuestros pies, dando